hemos hecho un parón en el estudio de Primera de Corintios, ahí en el capítulo 12, hablando de los dones espirituales, y nos hemos centrado en el Espíritu Santo. Hemos visto quién es el Espíritu Santo, hemos hablado del sello del Espíritu Santo, de esa obra de regeneración que hace el Espíritu Santo. Hemos visto que el Espíritu Santo es esencial para vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo es esencial también para poder servir al Señor. Y hoy vamos a ver que el Espíritu Santo es esencial para poder perseverar, continuar en la fe. Así que vamos a tener una oración y pedimos al Señor que Él dirija este estudio, que Él hable a nuestros corazones, nos anime en esta mañana para que todos los que hoy estamos presentes podamos recordar esa gran verdad. Si estamos aquí es porque el Señor nos ha traído, nos ha llevado. Oremos. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo nombre. Te queremos dar las gracias una vez más, así como nos reunimos, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él ha traído esperanza a nuestra vida. Gracias porque Él ha traído una fe que no es en vano. Él hizo una obra perfecta, muriendo y resucitando. Y así nuestra fe no es en vano. Nuestras canciones no son en vano, nuestra adoración no es en vano. Porque tú vives, porque tú reinas. Nosotros hoy podemos reunirnos en este lugar para darte a ti lo que tú mereces, toda la adoración. Ahora lo queremos hacer, Señor, poniendo atención a tus palabras. Queremos seguir adorándote, poniendo devoción, atención, poniendo todos nuestros sentidos en alerta para recibir de tu parte esa palabra que toque y transforme nuestra mente y nuestros corazones. Bendícenos, Señor, interven con poder en este estudio. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dice Wayne Grudem, un teólogo muy reconocido, hablando de la perseverancia de los santos, algo muy interesante. Él lo define de la siguiente forma. Él dice que la perseverancia de los creyentes, de los cristianos, de los santos, significa que todos los que verdaderamente nazcan de nuevo serán guardados en la fe por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el final de sus días. Y esto es muy importante, solo aquellos que perseveren hasta el fin habrán verdaderamente nacido de nuevo. Muy interesante la definición que hace Grudem acerca de la perseverancia del creyente. Hermanos, la perseverancia, el continuar en la fe, en los caminos del Señor, es una señal de que la persona ha sido regenerada por el Espíritu Santo, de que la persona ha nacido de nuevo, ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Es una señal de que ha sido salvada por Dios a través de la fe en Jesucristo. El mismo Jesucristo, nuestro Señor, prometió en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, algo que debe llenar nuestro corazón de paz y esperanza. Jesús dijo, el propio Señor Jesucristo pronunció estas palabras: mis ovejas, Él es el pastor, Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, atentos a esto, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. El Señor Jesucristo, con estas palabras, está afirmando que con toda certeza aquellos que crean jamás perecerán. A quienes Él ha salvado, a quienes Él ha concedido el don, la gracia de la vida eterna, nunca perderán su salvación ni serán separados de Cristo. Nunca perecerán, dice el texto, sino que perseverarán, continuarán hacia adelante. Para certificar esta gran verdad, esta verdad de tanto consuelo, de tanta paz a los corazones de los cristianos, el Señor pone un sello, una garantía. Dice el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 13 y versículo 14, algo glorioso. Dice, sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Esta palabra garantía es importantísima. Esta palabra garantía, en la Reina Valera dice arras, es un término legal que significa primera cuota, depósito, pago inicial, prenda. Y representa algo de muchísimo valor. Esta garantía que el Señor da
con el Espíritu Santo. Este pago inicial que Él hace con el Espíritu Santo representa que hay un pago que obliga al contratante a realizar pagos adicionales. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que cuando Dios nos da el Espíritu Santo, se compromete a darnos después todas las bendiciones adicionales. ¿Eso qué significa? Que el Señor adquiere voluntariamente, Él decide, Él adquiere voluntariamente el compromiso de llegar hasta el final con el pecador que ha sido redimido. Él decide llegar hasta el final con ese que salva. El Espíritu Santo es la garantía de que Dios va a cumplir con lo prometido. El Espíritu Santo es la garantía para los creyentes de que Él nos va a hacer perseverar hasta el final. Hermanos, el Espíritu Santo, la garantía de la obra completa de Dios en los creyentes, dice Romanos capítulo 8, versículo 14, está continuamente en el proceso de guiarnos. Romanos 8, 14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo lleva a la persona que ha sido regenerada, salvada, a la obediencia a la voluntad de Dios. O sea, hace que andemos por el camino marcado, que andemos por la senda predeterminada, que sigamos hacia adelante. Con dificultades, es un camino angosto, es un camino estrecho, pero nos lleva hacia adelante. ¿Y cómo lo hace? Esa es la gran pregunta. Nosotros tenemos claro que el Espíritu Santo hace esa obra de llevarnos hacia adelante. Aquí estamos por su gracia, por su ayuda. Pero ¿cómo lo hace? Jesús dijo en Juan 14, 26 lo siguiente. Hablando del Espíritu Santo, Jesús dijo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo os recordará todo lo que yo he dicho. Hermanos, el Espíritu Santo asegura que todas las palabras de Jesús sean las que la Iglesia reciba. El Espíritu Santo está en la obra de que la Iglesia, los creyentes, reciban exactamente las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Se encarga de que el discípulo, el que sigue a Cristo, pueda entender con claridad la obra de su Maestro, pueda comprender con claridad la obra del Maestro. Por eso, las palabras que el Espíritu Santo inspira al autor de Hebreos son una muestra de lo que el Espíritu Santo hace para que los creyentes perseveren. Yo os invito a que vengáis conmigo al libro de Hebreos. Vamos a hacer un recorrido breve por el libro de Hebreos hasta llegar al capítulo 10. Os animo a que abráis vuestra Biblia por el capítulo 10 de Hebreos. Y vamos a leer en el versículo 19 en adelante, aunque no lo haremos ahora. En breve lo leeremos. Primero vamos a hacer un recorrido para que entendamos la obra del Espíritu Santo, haciéndonos perseverar en la fe. Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante, es el final, es la culminación, podemos decir, del argumento del autor sobre Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro gran sumo sacerdote. Es el culmen, las palabras finales de un argumento, de un discurso maravilloso acerca de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Discurso que comienza el autor ya en el capítulo 4, versículo 14, y termina en el capítulo 10, versículo 18. Hermanos, lo que el Espíritu Santo hace a través de este autor es pintarnos un bello cuadro. Lo que el Espíritu Santo hace a través del autor de Hebreos es pintarnos la más bella obra de arte que pueda existir. Hay muchas obras de artes maravillosas que pintan caminos. Yo he querido traer una, no sé si la podremos proyectar. Es una obra muy interesante que ahora mismo veréis en pantalla, que habla acerca de un camino. Esto que tenemos aquí delante se titula Camino rural en la Provenza de noche. Así se titula este cuadro.
Es también conocido como Camino de Cipreses y Estrellas de Vincent van Gogh. Es característico, seguro que muchos de vosotros lo reconocéis. Parece, se comenta, se rumorea que esta fue la última obra que hizo Van Gogh en vida. La última obra, su último legado, su última entrega. Este cuadro, fue pintado tristemente en un psiquiátrico en Francia. Van Gogh estaba pasando una crisis de salud tremenda y allí, en ese momento, en esas circunstancias, en ese contexto, en ese entorno, él pinta este camino, este cuadro. Un camino donde él aparentemente se está viendo en el final. Ese ciprés que veis justo ahí en medio, que divide el cuadro en dos, simboliza la muerte. Él se ve llegando a ese estado de muerte y analiza lo que fue antes y lo que va a venir después. Está en incertidumbre. Es un cuadro, dicen aquellos que entienden de arte, que muestra la desesperanza que tiene el autor. Está desesperado. Está desesperanzado. No tiene esperanza alguna. Su destino es incierto. No lo sabe. Es un camino que él mismo no sabe dónde va a llegar. Hermanos, el último legado de un hombre tan importante como Van Gogh fue un camino incierto. Un camino que no se sabe dónde acaba, que no se sabe dónde llega. En cambio, el Espíritu Santo de Dios, en el libro de Hebreos y en toda la Escritura, pinta un cuadro muy diferente. El Espíritu Santo pinta en Hebreos concretamente un cuadro mucho más bello. Pinta un cuadro que trae esperanza. Un cuadro que trae una esperanza para que el creyente se agarre a ella y continúe. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el libro de Hebreos. Inspira al autor a escribir, a describir, a mostrar a Jesucristo como superior. Pinta un cuadro de Jesucristo como mayor. Pinta un cuadro de Jesús como mejor, el mejor. El Espíritu Santo dice a través del autor de Hebreos que Jesús es el mejor mensaje, el mensaje más claro que Dios ha dado, ha entregado, ha predicado al mundo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice que es superior a los ángeles. Capítulo 1, versículo 5 y versículo 13. Dice que es autor de nuestra salvación. Y a veces esto no lo entendemos bien. ¿Qué significa? Capítulo 2 de Hebreos, versículo 15. Jesucristo nos libró. Esto significa que nos sacó del lugar donde estábamos esclavizados, literalmente oprimidos, literalmente atrapados. Y el Señor vino y nos sacó, nos rescató, nos libró. Hebreos certifica que Jesús es mayor que cualquier otro líder que haya podido tener el pueblo de Dios. Mayor que Moisés, dice el capítulo 3, versículo 3. Hebreos certifica que el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo pacto, capítulo 8 de Hebreos. La gracia, por lo tanto, esa gracia que el Señor derrama a través de Jesucristo sobre nosotros es mucho mejor, mucho mayor que la ley. Y dice también que el sacerdote de ese nuevo pacto, Jesucristo, es mayor que los del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque presenta a Dios una ofrenda superior, una ofrenda más grande, su propia vida. Por eso el sacrificio del nuevo pacto es superior en todo a los del antiguo pacto. Lo que hoy nosotros recordaremos es mucho más grande que cualquier otro sacrificio. No hay sacrificio igual. De hecho, los sacrificios, capítulo 10, versículo 4, la sangre de los animales, dice Hebreos, no puede quitar los pecados. No puede. No tiene la capacidad de quitar. Los sacrificios podían, dice el capítulo 9, purificar a las personas. Podían limpiar a las personas temporalmente, pero no podían sacar de raíz, no podían arrancar de raíz, no podían quitar el pecado. Pablo afirma en Romanos capítulo 11 una gran verdad escrita en Isaías 59. Pablo en Romanos 11, versículo 26 dice, escrito está. Me encanta cuando se dice escrito está. No hay arma más potente que el escrito está. Escrito está. Vendrá de Sión el libertador.
que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite, arranque de raíz sus pecados. Hermanos, la mayor incapacidad que tiene la ley es hacer a las personas perfectas. La mayor incapacidad que tiene la ley es hacer perfectos a aquellos que nos acercamos a alabar a Dios. La ley no puede, Jesús sí puede, porque Él es superior, Él es mayor, Él es más grande. Eso es lo que está intentando pintar el Espíritu Santo en Hebreos, la superioridad, a Jesús como el grande, el altísimo. Hermano, fue el plan, el deseo de Dios, que por el sacrificio de Jesucristo, Hebreos 10:10, una vez y para siempre. Que por el sacrificio de Jesucristo, una vez y para siempre, los creyentes sean salvos y perfeccionados. Jesús, dice el capítulo 10, versículo 14, con una sola ofrenda lleva y llevará a una perfecta relación con Dios a aquellos que se arrepienten y creen por fe en Él. Obra que hace el Espíritu Santo en las personas. Hermanos, Dios a través de su Espíritu Santo nos llevará a un buen término. Eso es lo que significan las palabras del capítulo 10, versículo 1, hacer perfectos, llevar a buen término. El propósito de Dios para ti y para mí, para tu vida y para la mía, es llevarnos por la senda perseverando a la tierra prometida. La imagen del Éxodo es lo que Cristo está haciendo con nosotros. Cristo nos liberó, como liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto y les llevó a una tierra mejor. Eso es lo que el Espíritu Santo obra en nuestra vida ahora. Esa confianza, esa certeza de que Cristo nos salvó y nos liberó, Él se ha comprometido para llevarnos hasta el final, hasta la tierra prometida. Ya no hay necesidad de que se repita su sacrificio, ya no hay necesidad de que se repita su ofrenda, ya no hay necesidad de que Él muera otra vez, como algunos quieren hacer cuando se celebra la comunión. No hace falta que Él muera otra vez. Una vez fue suficiente, una vez bastó. La repercusión de esa muerte tiene una repercusión eterna. Eterna. Es una radiación que se extiende y no hay quien la frene. ¿Por qué sabemos que es eterna? Porque la palabra eterna llena el libro de Hebreos de principio a fin. De principio a fin. Dice Hebreos que tenemos eterna salvación. Hebreos 5:9 dice que Jesús vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Tenemos eterna redención. Hebreos 9:12. Jesús, por medio de su propia sangre, entró en el lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Tenemos eterna herencia. Dice el capítulo 9, versículo 15, Cristo es el mediador de un nuevo pacto a fin de que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tenemos eterna santificación. Eso dice el capítulo 10, versículo 10 y versículo 14, al pronunciar las palabras para siempre, para siempre. Tenemos eterno perdón de pecados, capítulo 10, versículo 17. Gloria a Dios, nunca más me acordaré de sus pecados. Tenemos eterno pacto, un nuevo pacto. Capítulo 13, versículo 20 habla de la sangre del pacto eterno. Eterna salvación, eterna redención, eterna herencia, eterna santificación, eterno perdón, eterno pacto. Hermanos, Jesús, este benefactor que dice Hebreos que tenemos, no se presentó en un tabernáculo terrenal, no se presentó en una tienda, sino que dice el propio libro de Hebreos, y esto es muy interesante, Hebreos 9:11, que Jesucristo se presentó en uno más amplio y más perfecto, no de esta creación. ¿Cómo? Nuestro gran sumo sacerdote no se presentó en uno de aquí, sino en uno no creado. ¿Cómo es eso? Esto es muy interesante, porque lo único que existe que no ha sido creado es Dios. Es lo único que existe que no ha sido creado. Por lo tanto, Jesús no se presentó en una tienda o en un edificio de piedras. Esto quiere decir que Jesús
no tomó la decisión de entregarse a sí mismo para ser nuestro Salvador una vez que llegó aquí, vio todo, comprobó todo, examinó todo y decidió, lo hago. No es así. El Hijo de Dios, dice la Escritura clarísimamente, se presentó ante el Padre, en la misma presencia de Dios Padre, en el verdadero templo, ante el rostro de Dios, para darse en sacrificio. ¿Cuándo? En la eternidad pasada. Cristo se ofreció a Dios el Padre en la eternidad pasada, antes que se dijese, hágase la luz, para resolver nuestro grave problema, el pecado. No lo decidió 3 días antes del Calvario. No lo decidió cuando entró siendo aclamado sentado en un pollino. Lo decidió en la eternidad pasada. Antes de que nada fuese creado, Él tomó ya la decisión valiente de entregarse por nosotros. Por eso Hebreos lo llama, capítulo 9, versículo 12, redención eterna. Por eso dice el salmista en el Salmo 103, versículo 17, que la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Que Jesús, el Hijo de Dios, se hiciera hombre y cargara con nuestro pecado, con el pecado de la humanidad, fue algo que Él ya decidió antes de que nada fuese creado. Y mucho cuidado. Se decidió sin chispas, sin tiranteces, sin discusiones, sin argumentar nada. Fue un acuerdo cordial de la Trinidad, un acuerdo perfecto, en armonía, donde se daban honor y gloria mutua por esa decisión. Gloria a Dios. El comienzo de este gran discurso acerca de Jesús como superior, ya lo he dicho, empezó en el capítulo 4 con este precioso consejo. Atentos. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 14. El autor empieza así su cuadro. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Tenemos un gran sumo sacerdote. Ahora os lo voy a describir, está pensando el autor. Ahora os voy a hablar de él. Pero os digo que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Ya que tenemos a este gran Salvador, retengamos nuestra fe. Y dice el versículo 16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así comienza el discurso. ¿Y sabéis cómo termina el discurso? Igual. Casi 7 capítulos después, el discurso acaba de la misma forma. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Evidentemente, si empezaba así, no podía terminar de manera diferente. Dice, entonces, hermanos, dicho todo esto, habiéndoos pintado este enorme cuadro acerca de la supremacía de Jesucristo, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Hermanos, todo ese gran argumento teológico desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10, toda esa sublime exposición de Jesucristo como mayor y mejor, todo ese gran mensaje fue para darles confianza a los hebreos, para decirle a los hebreos, no os vayáis, perseverar. Para decirle a los hebreos, continuad, id hacia adelante, id sin desmayar. Y si alguno está pensando en irse,
Si alguno está pensando en abandonar y no perseverar, por favor que observe, que escuche, que atienda otra vez este mensaje acerca de Jesucristo. Que lo vea, que lo escuche, que lo atienda y así podrá recuperar ese deseo de seguir hacia adelante. Hermanos, ¿cómo nos convence el Espíritu Santo para que no abandonemos y perseveremos? Mostrándonos, recordándonos la grandeza de Jesucristo. El Espíritu Santo hace que perseveremos apuntando hacia Jesucristo, señalándonos la grandeza de Jesucristo. Eso hace el Espíritu Santo para hacernos perseverar. Así nos motiva, así nos llama, así nos ayuda, así nos empuja, recordándonos la grandeza de Cristo para que todos podamos concluir, Señor, ¿a dónde iremos? Aquí hay muchos que hoy nuevamente han respondido a esa pregunta. El Espíritu Santo nos pinta el cuadro de la supremacía de Cristo para decir, como dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Señor, yo he observado todo. Tengo experiencia en la vida, conozco lo que es el ser humano, conozco a los de mi nación, conozco la religión que mi nación está intentando imponernos y te conozco a ti. Concluyo, por tanto, que ¿a dónde voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú. Pedro no abre un abanico. Pedro no abre un ramillete de opciones. Pedro dice, solo tú. Dentro de todas las opciones, dentro de todo lo que he vivido, dentro de lo que mi pueblo me puede ofrecer, solo tú tienes lo que yo necesito. Por eso dice el autor de Hebreos en el versículo 19 que acabamos de leer, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo. Esto es muy interesante. Un camino nuevo y vivo que Él comenzó para nosotros por medio del velo, es decir, su sangre. Y puesto que tenemos un gran sacerdote, versículo 22, acerquémonos a Dios. Pero para acercarse a Dios hay que tener confianza. Para acercarse a Dios hay que tener libertad. Y Hebreos certifica que el Hijo de Dios tiene libertad. El Hijo de Dios puede tener confianza. Esa libertad para poder acercarse a Dios. Hermanos, a eso nos invita diariamente, constantemente el Espíritu Santo de Dios a acercarnos y contemplar la grandeza de Cristo. ¿Quién querría irse después de contemplar la grandeza de Cristo? ¿Quién en su sano juicio va a contemplar la grandeza de Jesucristo y va a decir, no lo quiero? Hermanos, Jesús, dice el texto, nos ha abierto un paso, un camino nuevo. Esto significa que Jesucristo ha abierto un camino para nosotros anteriormente desconocido, un camino que era inaccesible para nosotros, un camino que no podíamos transitar. Jesucristo lo abrió para nosotros. Y no solamente es un camino nuevo que ahora podemos andar por él con la ayuda del Espíritu Santo, sino que también es un camino vivo. Esto es interesantísimo. ¿Por qué un camino vivo? ¿Cómo que un camino vivo? Es un camino vivo porque lo transitamos en compañía del resucitado. Porque no vamos solos. Es un camino que no tiene como destino la muerte. Por eso es vivo. Es un camino vivo porque sigue los pasos del viviente. No seguimos un palo de madera. No seguimos una estatua. Seguimos al Rey que vive. La invitación a los creyentes es acercarse, no marcharse. El Espíritu Santo nunca invitará a nadie a marcharse. Todo lo contrario, el Espíritu Santo invita a los creyentes a acercarse. Es más, todo el Nuevo Testamento se basa en esto. Todo el Nuevo Testamento es esto. El Nuevo Testamento está compuesto de 4 evangelios que nos hablan de lo grandioso que es Jesucristo y de lo grandiosa que es su obra. Y todo lo que viene después de los evangelios, a partir del libro de Hechos y hasta Apocalipsis, todo eso son palabras de ánimo a los creyentes a que perseveren, a que continúen, a que vayan hacia adelante, a que no desmayen, a que sigan y no abandonen. Hermanos, tengo la sensación de que los cristianos
últimamente. No sé si es porque me ha tocado este tiempo o siempre ha ocurrido. Yo llevo muchos años, por la gracia de Dios, en el cristianismo. Pero tengo la sensación de que los cristianos hoy día tenemos la tendencia de buscar otras cosas. Ya lo dijo Jeremías, ¿verdad? Engañoso es el corazón. Tenemos la tendencia de buscar otras experiencias que nos ayuden a perseverar. Buscamos otras cosas que puedan complementar nuestro andar diario. Estamos en algunos momentos buscando esos sentimientos que nos ericen la piel cuando estamos cantando en la alabanza, ¿verdad? Estamos buscando esos sentimientos que nos ayuden en la alabanza, si es posible, a dar un botecito que otro. Estamos buscando quizás un buen tiempo de compañerismo, un grupo donde poder encontrar gente con la que relacionarnos, y eso va a ayudarnos a perseverar. Estamos buscando ese retiro de iglesia que nos ayude, que cargue nuestras pilas para que en los próximos meses podamos seguir avanzando. O un campamento, ahora que están de moda en verano, y aquí hay muchos jóvenes que han estado disfrutando de un campamento, los cuales ayer se comprometían con el Señor a seguir hacia adelante, y parece que los campamentos son esas pilas que necesitamos para continuar en los próximos meses perseverando. O quizás un servicio, un ministerio dentro de la iglesia. Eso es lo que verdaderamente me va a hacer perseverar. Si estoy sirviendo, entonces estaré andando con el Señor. Quizás un libro, un mentor, un consejero, un pastor. Cuando solo Jesús es quien nos puede motivar a no desmayar. Buscamos sucedáneos. Cuando solo Jesucristo nos puede ayudar a ir hacia adelante. Por eso dice el autor de Hebreos clarísimamente, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Pablo dijo en Colosenses 2:9, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Jesús. Y habéis sido hechos completos en Él. Mis queridos amigos y hermanos, oídme bien. En Cristo Jesús mora la plenitud de Dios. Todo lo que el hombre necesita está en Él. Todo lo que la persona necesita está en Cristo. Hay un hambre tremenda en el corazón humano que nadie, absolutamente nadie, excepto Jesús, puede satisfacer. Hay una sed terrible que solo Jesús puede calmar. Existe un vacío interior que solo Jesús puede llenar. Solo Jesucristo. Como escribió San Agustín en sus confesiones. San Agustín llegó a esta conclusión y por eso escribió: tú nos has hecho para ti y nuestro corazón no puede descansar a menos que lo haga en ti. Tu corazón y el mío no podrán ser satisfechos y alcanzar el reposo que necesitan si no es en Jesucristo. Si no es en Jesús. Hermanos, el Espíritu Santo nos recuerda cada día que Jesucristo es mejor. Mucho mejor. Pero no mejor en comparación con otras ofertas, mucho cuidado. Atentos a esto. No es que Jesucristo sea mejor comparado con otros. Hermanos, elegir a Jesús no es como para nosotros elegir entre Coca-Cola o Pepsi, ¿verdad? A mí me encanta la Coca-Cola, yo prefiero Coca-Cola. Si me invitáis ya sabéis lo que quiero beber, Coca-Cola. Pero si voy a algún sitio y me ofrecen Pepsi, pues digo, bueno, tampoco pasa nada, me viene bien, me tomo una Pepsi. En comparación, más o menos, me satisfacen, me viene bien. Pero hermano, con Jesús no es así. Él no tiene comparación. No se puede igualar. Esto no, con Jesús no es Madrid o Barça, a ver qué elegimos. No. Él juega en otra liga. En una liga muy superior. En una liga donde no hay nadie, solamente Él. De hecho, si fueran las Olimpiadas, no es que Jesús quedase primero y todos los demás dioses segundo y tercero. No, eso no es así. Él quedaría primero, segundo y tercero. Oro, plata y bronce. ¿Por qué? Porque nadie califica para competir con Jesús. Nadie se iguala a Jesucristo.
Nadie puede competir con Él. Y el Espíritu Santo es lo que nos recuerda cada día para que nosotros perseveremos que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. No existe, hermanos, un mercado de dioses, un ramillete de dioses donde nosotros podamos decir, pues yo elijo a este. No, ninguno se iguala a Jesucristo. No hay otro. La palabra de Dios dice que el hombre no solo vive de pan. Eso dice Deuteronomio 8:3, que no solo de pan vivirá el hombre. Pero lamentablemente nosotros es lo que a veces hacemos. Nos hemos creído que es pan lo que necesitamos. Nos hemos creído que es el pan lo único que va a hacernos avanzar y al final es pan lo que utilizamos. Y nos hastiamos de pan. Compramos libros, escuchamos música, nos metemos en YouTube y escuchamos a todo tipo de enseñanzas y nos hastiamos, nos llenamos de pan y más pan. Nos hemos conformado con eso. Hemos llegado a la conclusión de que los sucedáneos son mejor, mucho mejor, que lo que hay alrededor de Jesús es mucho mejor que el propio Señor Jesucristo. Cuando tenemos el propio pan de vida, cuando tenemos al propio pan de vida invitándonos cada día a saciarnos de Él. Mis queridos amigos y hermanos, somos seres que por encima de la comida necesitamos lo trascendental, lo que está por encima. Necesitamos a Cristo. El Espíritu Santo lo sabe. El Espíritu Santo es conocedor de esta idea y por eso cada día nos invita. Así nos hace perseverar. Así nos hace caminar junto a nuestro Señor, como en admiración a nuestro Maestro. Se dice que solo se siguen a las personas que admiramos. Nosotros debemos preguntarnos si admiramos a Jesús. Si tú no admiras a Cristo, lee la Escritura. Lee su vida en los Evangelios. Lee el libro de Hebreos. Y verás el cuadro más bello, el cuadro más hermoso, que te hará caminar siguiendo al Maestro. El Espíritu Santo está en esa labor. No permitas que tu carne frene lo que el Espíritu quiere hacer en tu vida. Deja que te lleve y que te haga seguir los pasos de Jesús. Padre, gracias. Gracias por esta enseñanza que tú traes a nuestras vidas en esta mañana. Tú eres bello, Señor. Eres hermoso, eres altísimo, grandísimo, incomparable. Y al mismo tiempo te humillaste, fuiste humilde, te humillaste hasta lo sumo, te entregaste hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa misma razón tú tienes un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre igual. Tú tienes un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre nosotros hoy doblamos nuestra rodilla, doblamos nuestro ser y te decimos que tú eres el Señor. No hay otro como tú. Gracias, Espíritu Santo, por llevarnos en esa dirección. Ayúdanos a ver cada día la belleza de nuestro Señor. Ayúdanos a entender cuán grande es su obra, cuán grande es su persona. Ni en toda la eternidad seremos capaces de concebir la grandeza de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por llevarnos a entender estas verdades. Te ruego, Señor, que tú hagas que cada día de nuestra vida podamos perseverar. Que si tú quieres que vivamos los años que quieres que vivamos, cuando nos volvamos a ver, digamos gracias, porque hemos llegado hasta ti, hasta aquí por tu ayuda. A ti la gloria, por lo tanto, y a ti todo el honor. Todo lo que sucede gracias a ti. Y nosotros queremos rendirnos en adoración y en alabanza a ti. En el nombre de Jesús. Amén.